Bueno, y con ese telón de fondo presentamos a Daniel Rivera, un invitado experto en Medio Oriente, profesor de lenguas árabes, que bueno, ustedes han visto ya aquí en otros programas. Bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Interesante el tema de hoy, ¿no? Muy interesante. Por eso hemos llamado a Humberto Aguilar, que está por primera vez en esta mesa, analista político, que es experto en lavado de dinero. También has trabajado en la liberación de Alan P. Gross. Exacto. Después hablaremos de ese tema en la segunda parte del programa, que se va a unir Rolando Béjar a nosotros. Quiero empezar, Daniel, por la pregunta esta, ¿no? El califa Ibrahim, 43 años de edad, puesto número 54 en la revista Forbes, que sabemos que es una revista que juega un poco al amarillismo, pero que algo refleja de alguna manera. Está entre los más poderosos, entre Putin, Obama, el Papa, Bill Gates, por encima de Peña Nieto, por ejemplo, el presidente de México, de Shinzo Abe, que es el primer ministro de Japón. Efectivamente, ¿no? Y yo creo, me gustaría saber cómo calculan ellos la fortuna que tiene esta persona. Si bien con otras personalidades también sería, creo, difícil saber exactamente, ¿no? Cuánto dinero poseen, porque no creo que solo sea cuestión de dinero, también son propiedades, todo tipo, ¿no?, de bienes. Pero bueno, entrando en el tema de él, me sorprendió mucho, pero si luego miramos detenidamente lo que está ocurriendo en el terreno, la verdad es que debemos plantearnos que es cierto que esta persona en un periodo muy corto de tiempo ha conseguido amasar mucho poder, ya no solo con el petróleo, sino también con la extorsión, los secuestros, la imposición de taxas a los que no son musulmanes en los territorios, y luego de una forma más secundaria, que es algo que la gente no conoce, es la cantidad de arte, ¿no?, y de antigüedades que existen en Siria, que existen en Irak, que sirven también para ser vendidas, y fundaciones y otro tipo de instituciones que donan dinero a la causa, ¿no?, de algún modo. Así que vemos como los canales de financiación son varios. Han mencionado una cifra, ¿no?, de 1 millón al día, pero quizás habría que tener en cuenta todos estos canales de financiación que hacen de esta persona que haya conseguido amasar un gran poder. Bueno, en Irak solamente, cuando hablas de los museos, estamos hablando de la antigua Mesopotamia, donde surge toda la civilización entre el Tigris y el Éufrates, y esos museos están llenos de piezas invaluables que no tienen claro, que han sido trajinadas largamente. Y Siria también fue una de las provincias del Imperio Romano más importantes, y hay una cantidad también de arte y de antigüedades en Siria impresionante. Yo me atrevo a decir incluso más que en Irak. ¿Cómo no? Bueno, Humberto, eres experto en lavado de dinero. ¿Pueden lavar dinero? ¿Están lavando dinero? Necesitan lavar el dinero. Porque es una cosa decir, tengo 3 billones aquí, pero ¿qué voy a hacer con él? Entonces, una de las cosas que a mí me fascina es que si vas a lavar dinero, tienes que tener un banco. Él tiene 1000 bancos ahora. Él hace lo que él quiera. ¿Por qué? Porque él es dueño de los bancos. ¿De qué bancos? De los bancos que él confiscó después de la invasión. Todos los bancos que estaban ahí, que existían, que tienen negocios en Siria y en Irak. Existen bancos y están funcionando todavía. Entonces el dinero se mueve por los bancos y ahora entra en otros lugares, como en Europa, y entran aquí, entra a Sudamérica. ¿Cómo ha comprado tanto armamento? Porque ellos confiscaron armamento del ejército sirio y del ejército... En esa degollina terrible de los soldados sirios, todos tienen uniformes nuevos, armas de estreno. Todo nuevo. ¿Y a quién se las compran? ¿Con qué las compran? Las compran con dinero que ellos han obtenido de los bancos que han robado. Y entonces los capitales de esos bancos, ellos lo han usado, pero también ellos tienen el petróleo que están vendiendo a Turquía a diario. Y Turquía le tiene que pagar, no se lo pagará directamente al país, se lo pagará a bancos en Europa, que transfieren ese dinero para comprar lo que ellos necesitan. O sea, que podría ser cierta esa ironía de que la gente que dice, estás contento de que estás pagando la gasolina a más bajo precio, pero es que ese puede ser el petróleo del terrorismo que ha inundado. Que eso es lo que ha pasado, por eso ha bajado tanto el precio también. Porque ellos lo están vendiendo a diferentes, como a Turquía, a diferentes países que ahora le han dicho a las otras personas que le dan el petróleo verdadero, no queremos de ustedes hoy, vamos a comprar otro, no necesitamos. Y están comprando billones de dólares a estas personas, a un precio rebajado, bajísimo. Y no hay producción que se reduzca o nada que produce lo que están produciendo estas personas, porque no le importa, no es de ellos. Entonces, ese dinero, ¿qué hacen? Bueno, tienen que comer el ejército. Él está manteniendo un ejército que dice que ya llega a 100.000 hombres. ¿Cómo los pagan? Los pagan comprando armamento en Sudamérica, en Rusia, en diferentes lugares, pero no lo va a pagar con dinero sucio. Ese dinero tiene que ir por cuentas limpias, corporaciones limpias. A ver, por ejemplo, usted es el califa Ibrahim y tiene
qué sé yo, 1 millón diario, dice, $1 millón hoy y va a depositar en el banco de una de las zonas que usted ocupó. Ese dinero puede ser transferido a otro banco. Pero no necesariamente sea así. No. Pues, ¿cómo lo hacen? Bueno, ¿A nombre de quién está la cuenta, primero que todo? Él saca el petróleo y tiene 1000 corporaciones y le dice, este petróleo de hoy se va a pagar a la corporación esta que está en Luxemburgo. Y se le paga a esa corporación. Pero yo hablé con un banquero muy importante aquí hace 2 semanas y le pregunté, ¿se puede esconder dinero hoy por hoy en los Estados Unidos? Más que nunca. Pues me dijo que no, ¿eh? Okay. Me dijo que era muy difícil. Legalmente, tienes que hacerlo ilegalmente, jugártela a que te atrapen, pero legalmente, antes dice que las exigencias del gobierno de Barack Obama son cada vez mayores con la banca. Algunos banqueros están protestando. Pero ellos siempre usan a personas como front. Quiere decir que son personas para que usen el dinero para que hagan compras legítimas con dinero sucio. Y eso entra aquí y entra en otros países. En este momento, uno de los grupos que más dinero sucio mueve en el mundo es Hezbollah, con la protección del gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua. Billones de dólares en drogas que entra a esos países y sale de esos países. Ese dinero tiene que entrar en la banca. Si yo no tengo un banco y un banquero que me ayude, yo no puedo limpiar dinero. Mira, hoy justamente el Congreso se ha reunido para discutir el tema de las decapitaciones, para discutir el tema de cómo se pelea, cómo se lleva esta lucha contra el Estado Islámico, contra ISIS. Hay un congresista, precisamente de aquí de la Florida, que le pregunta al Departamento de Estado una cosa muy simple, si le han retirado o no las visas y los pasaportes a aquellas personas que están colaborando con los terroristas en Siria o en otros lugares, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado? Y miren la respuesta. Ambassador, has the State Department canceled the passports of any U.S. citizens who have joined terrorist groups in Syria and Iraq? To my knowledge, the State Department has not canceled any passports. Fue una pregunta sencilla y una respuesta más sencilla. Que yo sepa, el Departamento de Estado no le ha cancelado visas ni pasaporte a nadie. A nadie. ¿Qué está pasando? Bueno, 2 cosas. Cuando has mencionado sobre el blanqueo de dinero, yo no sé si os acordáis, nada más cuando la crisis estalló de ISIS, una de las primeras cosas que se hizo fue una resolución de las Naciones Unidas para bloquear precisamente la financiación internacional que se estaba produciendo. Y eso para mí es un síntoma de que algo muy gordo estaba montado. Muchos poderes europeos y probablemente Estados Unidos estaban involucrados y vieron que había que pararlo. Pero tenemos que recordar que durante 3 años ha habido una guerra en Siria y nosotros no estábamos interviniendo directamente, sino a través de grupos proxy, es decir, a través de terrorismo, si lo queremos decir, o rebeldes, o incluso grupos islámicos. Es decir, hemos colaborado en esos networks, en esas redes, de alguna forma, de alguna manera. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que luego ese dinero al final iba a las manos equivocadas, ¿no? Y luego, hablando del tema de los pasaportes, también tenemos que ver que quitar la nacionalidad o revocar la nacionalidad a un ciudadano es un problema político también. Supongo que si no han tomado esta decisión, como en otros países, en Francia, ¿no? Que ha sido muy... Francia, una de las primeras cosas que hizo fue a todos los yihadistas franceses que están allí, se les quita el pasaporte, ¿no? Fue como una política muy directa, ¿no? Aquí parece que ha habido más problemas a la hora de mover ese tipo de iniciativas, pero por la Constitución y las leyes que existen. No es fácil revocar una. A ver, yo no estaba pensando en retirar el pasaporte al ciudadano norteamericano, que está implícito, es verdad, en la pregunta. Había pensado en las visas de los que viven. Y el pasaporte se lo pueden revocar. Yo he hablado con personas del State Department. Yo no te quito la ciudadanía si te quito el pasaporte. No tienes derecho a viajar. Como una persona que se monta en un avión y dice, mira, tú estás en el no-fly list, no puedes volar. Te sacan del avión, no te han quitado ninguna ciudadanía ni nada, pero no te puedes mover. No te puedes mover. Inglaterra ahora mismo acaba de decir los peligrosos que sabemos que están luchando a favor de ISIS, por 2 años no pueden regresar a Inglaterra. Y acaban de pasar la ley ahora y no van a regresar. Entonces los deja un estado limbo porque no tienen estado. Ahora, el canciller español, Margallo, acabó de decir una cosa tremenda. En Estados Unidos suena como una bomba. La frase fue: las botas sobre el terreno son inevitables. Es inevitable que regresen
el ejército y los militares de Estados Unidos al terreno, que es algo que Obama ha evitado por todos los medios porque contradice toda su política, toda su campaña. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos es la contraria. Estados Unidos no quiere mandar nuevas tropas. Estados Unidos está intentando utilizar fuerzas proxy, o sea, fuerzas en el terreno, para ser más específicos, el gobierno federal iraquí, o el gobierno autónomo kurdo, también los kurdos sirios, y con algunos rebeldes, está intentando con esas personas intentar hacer esos avances en el terreno. Es una estrategia a largo plazo o medio largo plazo, por eso se habla de meses de combate, porque claro, no estamos... ¿Será efectiva es la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Será realmente efectiva esta estrategia? Los comandantes estaban hablando de que veremos algunos síntomas para enero, de que esto realmente está funcionando. Todavía hay que esperar varios meses, bueno, un mes y medio por lo menos, y hay muchas dudas. Desde luego hay muchísimas dudas de que esta estrategia vaya a funcionar. El presidente sirio, en una entrevista publicada ayer, creo que fue, por ejemplo, decía que no, que en el caso de Siria los ataques no han servido para más que un poco dispersar a las fuerzas de ISIS, pero muy poco más, ¿no? Tremendo, ¿no? Cuando los bancos que estaban lavando dinero cubano, vamos a decir, fueron altamente multados, siempre recuerdo que eso se descubrió porque cuando las tropas norteamericanas llegan a Bagdad encontraron sacos con millones de dólares que iban a esos bancos, y entonces en esa investigación se supo que Cuba también estaba involucrada. Así que lo que usted dice de por dónde termina el hilito es bastante difícil. Muchas gracias por haber estado acá en la segunda parte ahora sobre el tema de Alan Pigros, que hoy es que cumple 5 años en cárcel. Se nos va a unir Roland Béjar a nombre de la comunidad hebrea, así que volvemos enseguida aquí en El Espejo.